En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos arrancando el Relatornauta, contraataca después de Trabajadores y Empresarios, el gran programa que nos precede aquí en radiocaput.com, en el streaming de YouTube, realizando nuestro programa de día jueves en la semana del mes de mayo, la Semana de la Patria. Y la verdad que si hay un momento de la historia argentina donde la patria estuvo más en peligro que nunca, es este. La verdad es este. Y ya no solo por lo que significa esta restauración oligárquico neoliberal que está entregando la soberanía a más no poder, como nunca se ha visto en la Argentina, ni siquiera en los tiempos de la dictadura militar, porque la dictadura fue una dictadura genocida y entreguista, pero no apátrida. Este es un gobierno apátrida, pero que lamentablemente cuenta con la complicidad de una parte importante de la clase política, incluidos algunos gobernadores que se dicen peronistas. No hay neoliberalismo sin traición, decía Víctor Hugo Morales alguna vez, y la verdad cuánta razón tiene, ¿no es cierto? Porque lo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados de la Nación fue uno de los momentos de mayor vergüenza en la historia argentina y en la democracia recuperada, ni que hablar. La entrega de los diputados y de los senadores que hicieron respecto de los casi 6 millones de argentinos que se van a ver perjudicados de una manera notoria por esta reducción de los subsidios a las tarifas del gas, que ayer se votó en diputados, fue poco menos que un paredón de fusilamiento de los propios gobernadores a sus conciudadanos, de los diputados que votaron a favor. La excepción, por supuesto, fue el bloque mayoritario de Unión por la Patria, lo mismo que el bloque de izquierda y los socialistas en sus diversas acepciones. Pero el resto de los diputados, sobre todo aquellos que representan a las provincias cuyos afectados son los conciudadanos que votaron a esos gobernadores, fue una de las entregas más groseras que se haya visto. Y no puede pensarse de otra manera que no sea por plata. No se puede pensar de otra manera que, por ejemplo, el gobernador Jaldo de Tucumán, ese reverendo hijo de puta que gobierna Tucumán, ese reverendo traidor, o de Jalil de Catamarca, o del propio gobernador de Córdoba, de Yayora, que había dicho que sus diputados de ninguna manera iban a votar eso porque afectaba a el 80% de los cordobeses esa situación.
Ni que hablar de Salta, ¿no? Del gobernador de Salta, que no es peronista, no es nada, es un verdadero delincuente, de otra manera no se lo puede calificar. Y en ese sentido, fíjense ustedes lo que pasó con un diputado salteño, que a la mañana por todos los medios salió diciendo que de ninguna manera iban a votar a favor de esta afectación que se hacía con aquellos ciudadanos involucrados con con Bolivia, sí. Justamente con estos involucrados, con estos ciudadanos involucrados y afectados por esta quita de subsidios. 6 millones de argentinos que viven en zonas frías de la Argentina, que necesitan del gas para poder sobrevivir en un momento donde la población la está pasando realmente mal, donde el aumento de tarifas está prácticamente aniquilando a las familias argentinas. Y los gobernadores y los diputados de esas provincias, este diputado salteño a la mañana salió diciendo, no voy a votar en contra, y a la tarde votó a favor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo compra de voluntades. ¿De qué otra manera se puede explicar semejante cambio? Que a la mañana le decís a tus ciudadanos que se van a ver afectados por esa quita de subsidios una cosa y a la tarde haces otra. Realmente fue uno de los hechos de vergüenza más grande que hayamos visto en la historia de la democracia argentina, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Por suerte hay otros diputados que dejaron bien sentada su posición, por ejemplo el compañero Aldo Leiva y otros diputados, representantes de Unión por la Patria, pero lo que vivimos ayer realmente fue una jornada vergonzosa, y que de alguna manera explica lo que está pasando en la Argentina. Explica lo que está pasando en la Argentina, porque la traición al voto de muchos de estos gobernadores, la traición a la representación de estos gobernadores, no, es inexplicable. Solamente se puede entender que lo hacen por dinero, que lo hacen por compra de voluntades, que lo hacen porque se están llenando de plata con la plata vil de la corrupción del gobierno nacional, de Adorni, del presidente, de su hermana y de la mar en coche, ni hay que hablar de Martín Menem, por supuesto, ¿no? Que es otro de los nombres de Menem, otra vez los Menem. En este caso ni siquiera los hijos de Carlos Saúl, los hijos de Eduardo Menem, que era el gorila de la familia. Pero realmente fue una jornada luctuosa, fue una jornada que nos avergüenza a todos los argentinos, fue un verdadero fusilamiento a más de 6 millones de personas que se van a ver afectadas en este momento por esta quita de subsidios, que muchos de ellos no van a poder pagar el gas, se van a morir de frío en un invierno que viene realmente crudo y con los bolsillos flacos. Pero lamentablemente lo que vivimos ayer fue una jornada luctuosa para todos los argentinos. Una más, ¿no? Una más de tantas. Y en estos momentos solo me queda pensar en que la solución a esto es la calle. Tenemos el ejemplo de Bolivia. Lo que está pasando con el pueblo boliviano es la mejor demostración de que cuando falla la representación popular, cuando falla la política, lo único que le queda al pueblo es ganar la calle, es hacerse fuerte en donde el pueblo puede cambiar la agenda del poder y en donde se pueden modificar las condiciones de entrega y de traición que está sufriendo la Argentina en este momento. Por supuesto que hay muchos cordobeses que a esta hora se están lamentando de haber votado a Milei. Bueno, les ha tocado el escarmiento, muchachos, ¿eh? Se dejaron convencer por el odio de los medios de comunicación, por el odio que Córdoba siempre sintió hacia la mayor parte del pueblo argentino y ahora se dan cuenta del costo de ese voto de odio, ¿no? Pero evidentemente lo único que nos queda a esta altura de las circunstancias, entiendo, es la calle. Los argentinos tenemos que ganar las calles, tenemos que hacernos oír allí. Ayer una marcha verdaderamente multitudinaria del sector de salud no se reflejó en los medios de comunicación. No hubo una sola cobertura, ni siquiera la de los canales que se dicen ser parte del pueblo. Y fíjense ustedes, bueno, algunos de estos medios además hacen barbaridades, ¿no? Porque la censura
a Liliana López Foresi de parte del grupo Índalo, de parte del grupo que contiene a C5N y a Radio 10, también debe avergonzarnos, ¿no? A esta hora toda mi solidaridad con Liliana López Foresi, una gran profesional, una gran periodista, un verdadero referente de la comunicación argentina y alguien que nunca traicionó a sus principios, ¿no? Justamente fue censurada y echada de los medios durante el gobierno menemista y ahora lo vuelve a hacer con este gobierno con la complicidad de quienes dicen ser medios de comunicación que apelan a la verdad. El grupo C5N, el grupo Índalo y los colegas de ese grupo que tampoco han manifestado una verdadera solidaridad, ¿no? Con Liliana López Foresi, que se desentendieron del tema y que la verdad deberían preocuparse, porque alguna vez lo dijo Bertolt Brecht, primero van por Liliana López Foresi y después van a ir por ustedes, muchachos, a ver si se dan cuenta, ¿no? Como está pasando en realidad con todo el pueblo argentino, o como está pasando, por ejemplo, con la situación que está viviendo Cristina, que también debería avergonzarnos, y desde aquí una vez más pedimos por una Cristina libre, por una Cristina que vuelva a estar en la cancha y sin prescripciones además, ¿no? Que aquellos que la queremos elegir, podamos elegirla otra vez como presidente de la nación. Eso, por supuesto, no va en desmedro de las intenciones que tengan otros y que son absolutamente válidas, como el compañero Axel Kicillof o tantos otros. Pero la verdad lo que quería manifestar es mi repudio total y absoluto a lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación y el desamparo que sentimos millones de argentinos que hoy lamentablemente no tenemos ni siquiera la herramienta política para poder de alguna manera referenciarnos y resistir el avance de la destrucción que está sufriendo nuestra patria y de la entrega que está sufriendo nuestra patria. Hago, por supuesto, la excepción de aquellos diputados que se manifestaron claramente en contra, la mayoría de los integrantes del bloque de Unión por la Patria, con las excepciones, claro, de estas provincias entreguistas, del gobernador Jalil, del gobernador Jaldo, de Yayora de Córdoba, de Sáenz de Salta, de Cornejo de la provincia de Mendoza, otra de las provincias afectadas, la Unión Cívica Radical, una vez más, haciendo declaque del sistema neoliberal, haciendo declaque del ajuste, entregando todas las banderas, absolutamente todas las banderas. Y por supuesto que ante esta absoluta orfandad que sentimos los ciudadanos, no nos queda otra que la calle. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que seguir el ejemplo del pueblo boliviano que con una dignidad maravillosa está enfrentando a la entrega neoliberal y al poder imperial. Lo que ha hecho Estados Unidos manifestándose a estas horas sobre la situación en Bolivia es vergonzoso. Vergonzoso, un Estados Unidos que ahora amenaza con invadir Cuba después de haberse comido el cachetazo que se comió en Irán. Les digo a los yanquis, les digo a los gringos y les digo a Donald Trump, por supuesto que no me van a escuchar, pero les digo, se van a comer otro cachetazo en Cuba, se van a comer otro cachetazo como el de Irán en Cuba. El pueblo cubano sabe de qué se trata y sabe defenderse. Le van a tener que tirar la bomba atómica para poder ganarle a los cubanos. En el territorio se van a comer una paliza, como ya se comieron en Bahía de los Cochinos. Pero bueno, aquí estamos una vez más para dar testimonio en tiempos difíciles, muy difíciles, porque cuando el pueblo está huérfano, como pasó en el 2001, no le queda otra que la calle. Y sabemos que la calle tiene sus consecuencias. La represión que vimos ayer, por ejemplo, en la localidad de San Martín, la represión a los jubilados de cada miércoles, la represión de un gobierno que no le importa nada, de nada, la vida de los argentinos y lo único que le importa es seguir robando y destruyendo a la patria misma y entregándola, por cierto, ¿no? Hoy tuvimos también la información que da a conocer Página 12 sobre lo que está pasando con la entrega de soberanía en el mar argentino. Otra vergüenza, otro papelón, otra entrega que debería poner al pie de la lucha y de la resistencia total al pueblo argentino. Pero bueno, muchos todavía lamentablemente no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Así que en ese sentido,
comparto con los oyentes que se deben sentir igual que uno, realmente indignados, realmente avergonzados, y lo que es peor, huérfanos de representación política. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué hacemos ante una Cámara de Diputados que entrega a su propio pueblo? Que entrega a 6 millones de argentinos, que los pone en un paredón de fusilamiento para que de ahora en más se mueran de frío en las zonas frías, que son muchas de la Argentina, en un invierno crudo como el que estamos teniendo. Imagínense si en la ciudad de Buenos Aires estamos pasando el frío que estamos pasando, lo que es en las provincias y en las localidades argentinas donde realmente hace frío. Imagínense en la provincia de Buenos Aires, la costa atlántica, Bahía Blanca, todo lo que está ocurriendo allí en nuestra patria y en otras provincias donde directamente los gobernadores han entregado a sus conciudadanos, ¿no? Los han puesto prácticamente a la parrilla. Así es muy difícil, y lamentablemente al pueblo argentino no le queda otra que resistir, que ganar las calles, como la ganaron los universitarios, como la ganó el sector de salud ayer, y en algún momento vamos a tener que confluir en todas las luchas. También la lucha del pedido de Cristina Libre, que cada día se renueva allí a las puertas de San José 1111, y que ya es un reclamo de la propia democracia argentina, porque con proscripción y con persecución, como la que el Poder Judicial y el Poder Económico ha establecido sobre Cristina, tampoco se puede convivir. Si alguien en el peronismo piensa que es posible una democracia con Cristina presa, le aviso que va mal, que parte de un mal lugar. Así que empecemos por reivindicar la necesidad de que Cristina esté libre para poder recuperar la democracia en la Argentina. Y ganar las calles, otra vez lo remarco, ¿no es cierto? Ganar las calles nuevamente como las está ganando el pueblo boliviano. Y atención al pueblo boliviano, que es mucho y que vive en la Argentina, porque hay una convocatoria, poneme el flyer, Martincito, hay una convocatoria para mañana viernes del pueblo boliviano que vive en la Argentina y que se va a estar movilizando mañana viernes a las 13 horas en el Obelisco, en Avenida 9 de Julio y Corrientes. Allí se van a dar cita la comunidad boliviana y por supuesto todos los argentinos que quieran acompañar esta lucha que está ejerciendo el pueblo boliviano y que es un ejemplo para toda América Latina, ni que hablar para la Argentina, enfrentando al modelo neoliberal entreguista y enfrentando al poder imperial, que como si fuesen un virrey, cuando la verdad que los argentinos hace bastantes años que nos liberamos del virreinato, ¿no? Justamente el lunes 25 de mayo se va a cumplir un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de aquella gesta del Cabildo Abierto que decidió cortar los lazos con la corona española. Bueno, ahora tenemos que cortar los lazos con el imperialismo norteamericano. ¿Quién es Marco Rubio para amenazar al pueblo boliviano o para amenazar con una invasión a Bolivia porque el pueblo ganó las calles para resistir la entrega y el hambre? ¿Quién carajo es Marco Rubio para decirle a los bolivianos qué es lo que tienen que hacer, no? Por eso va a ser importante también que acompañemos mañana la movilización en Argentina del pueblo boliviano y en apoyo a ese pueblo que está dando una batalla que es un verdadero ejemplo para toda la América Latina. La movilización va a ser mañana, viernes 22 de mayo a las 13 horas en el Obelisco, en Avenida 9 de Julio y Corrientes. Sabemos que hay una gran comunidad boliviana que también dice presente en cada una de estas circunstancias, que apoya la lucha del pueblo boliviano, pero también los argentinos tenemos que acompañar en este momento al pueblo boliviano y tenemos que seguir el ejemplo de ellos para poder dar la pelea que hay que dar frente a este modelo entreguista, frente a este gobierno entreguista y corrupto. Porque no nos queda otra. Después de haber visto lo que vimos ayer, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados, no nos queda otra que salir a las calles. No nos queda otra que ganar las calles. Sin duda que ganar las calles va a ser el único modo de poder cambiar las cosas en una Argentina que está en el peor momento de su historia. Por lejos, en el peor momento de su historia. Más allá de que te quieran vender los espejitos de colores de los supuestos récords de exportaciones y demás.
Lo cierto es que el hambre que está pasando el pueblo argentino y la pérdida de derechos que está sufriendo el pueblo argentino no se ha visto nunca, absolutamente nunca. Por eso va a ser importante que sigamos el ejemplo del pueblo boliviano y estemos ganando las calles. Lo hicieron los universitarios, lo hizo el sector de salud y alguna vez lo va a tener que hacer la CGT, ¿no? Ya a esta altura de las circunstancias, esta CGT vuelve a hacer lo mismo que fue la CGT de los 90, ¿no? La entrega total. Entregan a los trabajadores y salvan a las organizaciones, salvan las cajas de los sindicalistas, pero a los trabajadores nos entregan de pies y manos. A ver si en algún momento esto cambia, la CGT se da cuenta que este es un gobierno terminado y sale a las calles, ¿no? Que es lo que debería pasar, como salió en Bolivia. La Central Obrera Boliviana, ganando las calles y resistiendo al modelo neoliberal y de entrega absoluta y total que está teniendo nuestro país. En una jornada lamentable, realmente, la que vivimos ayer en la Cámara de Diputados, y quería hacer catarsis con ustedes, porque sé que de alguna manera se sienten igual que yo, ¿no? En ese lugar de orfandad, que es el peor de los lugares en el que puede estar un pueblo, en la anomia, en la orfandad, en no tener representación política que de alguna manera contenga la devastación que está llevando adelante este gobierno de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, porque ya va quedando claro que el anarcocapitalismo solo fue una fachada para instrumentar el mismo plan económico que ha destruido a la Argentina desde siempre. El plan económico de Martínez de Hoz, el plan económico de Krieger Bacena o el de Cavallo y ni que hablar el de Toto Caputo. Pero bueno, hablando justamente de esta movilización que se va a producir mañana en el centro porteño, ya está comunicado con nosotros Abraham. Él es parte de esta comunidad boliviana que vive en la Argentina y que por supuesto a estas horas se solidariza con la lucha del pueblo boliviano que sigue en las calles, a pesar de la represión, a pesar del amedrentamiento de Marco Rubio y compañía, sigue en las calles porque tiene la decisión de terminar con este oprobio neoliberal que está sufriendo el pueblo boliviano como lo está sufriendo el pueblo argentino. Ya está comunicado con nosotros el compañero Abraham. ¿Cómo te va, Abraham? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. Bueno, vos sos representantes de una de las organizaciones del colectivo boliviano que vive en la Argentina y que mañana se va a manifestar allí en el centro porteño, ¿no es cierto? Yo formo parte de la radio comunitaria La Voz del Bajo, que estamos en Bajo Flores. Claro. Formamos parte de la comisión organizadora de la convocatoria de mañana. Contame un poco cuál es la intención de esta movilización. Desde ya, por supuesto, adherir y apoyar la lucha del pueblo boliviano que ha ganado las calles. Justamente, nosotros estamos en dos sentidos. Uno es el respaldo que le estamos dando a nuestros compañeros y compañeras que están resistiendo por más de 15 días movilizados en Bolivia frente al paquete de ajuste económico que ha desarrollado el gobierno neoliberal de Rodrigo Paz. También estamos en contra de las medidas que ha tomado contra el sector minero, contra las mujeres de pollera, contra varios sectores sociales. El gobierno de Rodrigo Paz ha desarrollado un decreto y leyes en contra de las tierras comunitarias. Es también por eso que los sectores movilizados denuncian esta situación. De Argentina nosotros estamos respaldando esta movilización, pero al mismo tiempo estamos denunciando la respuesta del gobierno, que no ha sido otra que la represión. Hoy se están contando 90 detenciones arbitrarias. Ya se está hablando de muertos también, inclusive. Sí, y además este amedrentamiento que pretende realizar el imperio estadounidense, ¿no? Con declaraciones como la de Marco Rubio, que son una verdadera vergüenza. Y decime, Abraham, ¿qué está pasando también aquí en la Argentina? Porque el gobierno argentino se ha denunciado por parte de diputados bolivianos, del propio Evo Morales, que está apoyando la represión, incluso con envío de armas, ¿no es cierto?
Justamente una de nuestras denuncias, además, como vos me señalabas al principio, cuáles son las consignas de la convocatoria de mañana. La primera es justamente un respaldo al pueblo boliviano. La segunda, la denuncia de Rodrigo Paz y las intervenciones y las represiones que está desarrollando el pueblo boliviano. Y la tercera denuncia que estamos haciendo justamente desde Argentina es la autorización que están haciendo desde acá para el envío de municiones para las represiones en Bolivia. Esto nos recuerda a las represiones de Sencata, donde la exministra Patricia Burrich había enviado material represivo, utilizado después en las masacres de Sacaba y Sencata, en el contexto del golpe de Estado del 2019. Claro, totalmente. Muy similar a lo que pasó en aquel entonces y que fue denunciado por el embajador Ariel Basteiro, ¿no? Embajador en los tiempos de Cristina. Y contame cuál es la situación a esta hora en las calles de Bolivia. Sabemos que uno de los ministros del presidente Paz ha renunciado, el ministro de Trabajo. Sí, acaba de renunciar el ministro de Trabajo. Los sectores siguen movilizados, los principales movimientos sociales, la CSUTCB, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Central Obrera, siguen movilizados. Ya está como cediendo el gobierno, ¿no? Algunos actores ya están cayendo y justamente el pueblo boliviano ya no está abierto a un diálogo con un presidente que está matando y que está recibiendo complicidad por parte de los gobiernos como el de Javier Milei, ¿no? Que envió, justamente decíamos, material antidisturbio y gases lacrimógenos desde Argentina. El gobierno está en una mala condición frente al sector social movilizado. Lo que exigimos ya no es un diálogo con este gobierno, que lo consideremos incapaz. Estamos exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Muy bien. La verdad que quiero felicitar al pueblo boliviano a través tuyo, Abraham, por la pelea que están dando. Es un verdadero ejemplo para el pueblo argentino, un pueblo que lamentablemente está muy quieto, muy agachado frente a una situación similar de entrega de la soberanía como la que está realizando el actual gobierno argentino, y me imagino que también serán acompañados por muchos argentinos que se solidarizan con la lucha del pueblo boliviano hasta ahora, Abraham. Justamente, nosotros decimos que esta no es la lucha solamente del pueblo boliviano, es la lucha en el contexto latinoamericano. Bolivia está dando un ejemplo de lucha a sus hermanos en Argentina, a sus hermanos en Perú, en Ecuador, porque tenemos que parar con el ajuste económico que están desarrollando estos gobiernos cipayos al servicio de Estados Unidos. Hay que decirle basta y hay que plantarse como el pueblo boliviano lo hizo. Y lo está haciendo ahora mismo. Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, estaremos allí en la convocatoria de mañana a las 13 horas en el Obelisco. Muchas gracias a vos por la comunicación. Nos vemos mañana. Muy bien, ahí estaba el compañero Abraham, que es representante de la comunidad boliviana, y la movilización de mañana en el Obelisco porteño en apoyo a la lucha que está dando el pueblo boliviano en las calles a esta hora, y que claramente ha decidido terminar con el gobierno de Paz y con el gobierno de la entrega de soberanía y, por supuesto, el neoliberalismo que tanto afecta a las mayorías en las poblaciones de cada uno de los países de la América Latina. Así que allí estaremos acompañando entonces en el Obelisco porteño en este caso al pueblo boliviano que se va a dar cita allí, la gran comunidad boliviana que tenemos no solo en Buenos Aires, en toda la Argentina, por supuesto en las provincias del norte mucho más, pero aquí en Buenos Aires hay una numerosa presencia de la comunidad boliviana que se va a estar dando cita mañana. Y hablando justamente de representación política, de la situación que estamos viviendo los argentinos, que de alguna manera nos sentimos huérfanos cuando pasan cosas como la de la Cámara de Diputados en el día de ayer. Tenemos la posibilidad ahora de dialogar con el senador de la Nación, senador en representación de la provincia del Chaco, que fue gobernada justamente por él en por lo menos un par de veces. Estamos con el senador Jorge Coqui Capitanich ya comunicados. ¿Cómo le va, senador? Javier Vicente aquí en Radio Caput. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Lo mismo digo. Coqui, la verdad que estamos dando una pelea ciclópea
frente a la destrucción que está sufriendo la Argentina toda, en todas las áreas, en la ciencia, en la técnica, en la salud, en la educación. Y es difícil, ¿no? Lo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados realmente nos dio la sensación de cierta orfandad, Coqui. ¿Cómo lo viviste vos? No, a ver, yo vengo observando esto con detenimiento y a su vez representando a los que tenemos que representar, porque objetivamente nosotros tratamos de acompañar no solamente las luchas de nuestro pueblo, sino también la defensa de la dignidad, de los intereses soberanos y de nuestra patria. Por eso mismo, creo que hay que hacer un raconto de las cosas que ocurren. Oportunamente nos opusimos a la sanción de la ley de presupuesto, que era un presupuesto de ajuste por parte del gobierno de Milei, y de la reforma de modernización laboral, que está claramente generando sus consecuencias. Por ejemplo, educación. Bueno, educación, realmente el nivel de ajuste de las escuelas técnicas es de menos 93% de recursos entre 2023 y 2026. La verdad es que derogaron el financiamiento del artículo 52 de la ley 26.058 por 308 millones de dólares este año. Tercero, la ley de financiamiento universitario, la 27.795, que efectivamente hay 2,5 billones de pesos que le adeudan a las universidades. El ajuste en todo lo que significa infraestructura edilicia es pavorosa, pero lo más importante es el salario. Hoy, claro, un profesor universitario o un trabajador no docente debería tener un aumento de 47% para recuperar lo que perdió. Hay 10.000 docentes universitarios que abandonaron las universidades en las 61 universidades estatales porque efectivamente el salario no les alcanza. O hay 2.637 trabajadores de ciencia y tecnología. O también el caso del INTI. El INTI es un organismo clave y estratégico para el desarrollo de base industrial del país, en términos de certificación de calidad para los bienes que se exportan, pero también para el abastecimiento del mercado interno y la supervisión y fiscalización de la calidad de los mismos. Y la verdad es que están ajustando de 3.000, quieren bajar a 500 miembros, cuando estamos firmando tratados de asociación de libre comercio que exigen el funcionamiento de estos organismos. O lo mismo que el INTA. El INTA de 6.000 trabajadores lo quieren llevar a la mitad y a su vez vender 50.000 hectáreas que son bienes estratégicos para la extensión agrícola de un país cuyo basamento de su economía es claramente el complejo agroalimenticio. Y así te puedo decir, bueno, digamos, no quiero decir lo que significa nucleoeléctrica o la Comisión Nacional de Energía Atómica o lo que pretenden hacer con privatizaciones amañadas o a precio vil para desfinanciar al Estado. Bueno, yo creo que es dramático lo que está pasando en el PAMI. O sea, no solamente no se conforman con un deterioro alevoso en el haber jubilatorio de nuestros jubilados, sino también en el ajuste del PAMI, 4 a 5 meses de deuda con los prestadores, ajustes equivalentes al 73% de las prestaciones, incumplimiento de la ley 27.793 de emergencia por discapacidad. Bueno, y así puedo decirte todo lo que nosotros denunciamos permanentemente en el ámbito del Congreso y obviamente también acompañando a las comunidades o las emergencias de pymes, cerca de 25.000 empresas pequeñas y medianas que están desapareciendo, cerca de 314.000 empleos formales que desaparecieron en aproximadamente 27 meses, o la caída claramente de la tasa de ocupación industrial. Bueno, de nuevo, hay tantos temas para hablar y para denunciar que lo estamos haciendo y estamos representando genuina y legítimamente a estas demandas sociales. Claro, uno ve tu actuación en el Senado, la actuación de también los representantes de Unión por la Patria, incluso de la izquierda, del socialismo, como pasó ayer en la Cámara de Diputados. El tema es que estamos perdiendo todas las batallas, Coqui. El pueblo argentino ayer, ¿cómo se sintió cuando diputados que representan al gobernador del Chaco, al gobernador de Salta, al gobernador de Tucumán, los ponen contra la espada y la pared, votándole una quita de subsidios que le va a afectar mucho al bolsillo de muchos de los ciudadanos que viven en las zonas frías de la Argentina, Coqui? Oh, por supuesto, y este tema de la zona fría también nosotros lo tenemos en un régimen tarifario unificado para las zonas del Norte Grande, porque así como verdaderamente
el régimen de gas para la zona fría también tiene que ver con el suministro de energía eléctrica para las zonas calientes. Te puedo imaginar nosotros que tenemos la temperatura media más alta de la República Argentina. La República Argentina tiene una temperatura promedio equivalente a 17 grados en los 365 días del año. 19 grados NOA, 22 grados NEA promedio en los 365 días del año. La Patagonia está en términos de 13 grados. Ahora bien, efectivamente, nosotros, que somos los que en verano tenemos temperatura, y yo te lo puedo asegurar en Chaco, en diciembre, enero, pero sobre todo el periodo de noviembre a abril, las temperaturas son en promedio mucho más elevadas, y efectivamente en el verano es absolutamente invivible, porque son temperaturas de más de 40 grados, y a su vez la energía eléctrica aumentó 1.700%. Una Te puedo locura. imaginar que es impagable, impagable. O sea, a ver, te aumentó los alquileres que no los puedes pagar, por lo tanto hay más gente en la calle. El tema de agua y luz que no se puede pagar. El tema de salarios que bajan, desempleo que aumenta. Esto es un combo que afecta claramente a gran parte del pueblo argentino. Siempre hay los que están y viven bien privilegiadamente, por supuesto. Vos que sos economista, uno lo que advierte, los títulos de hoy en la tapa de los diarios son muy significativos, ¿no? Estamos viendo esa economía dual, récord de exportaciones en sectores como el petróleo y la minería, que justamente generan esos ingresos de divisas que parecen ser muy importantes, pero al mismo tiempo caída de las importaciones que de alguna manera muestran que la actividad puertas adentro de nuestro país está destruida, ¿no es cierto, Coqui? Totalmente, eso es lo que genuina y legítimamente pasa. O sea, vos calcula que, independientemente de todas las observaciones que se hagan en el periodo 2019-2023, la combinación de pandemia, aumento del precio de energía porque no se habían ejecutado las obras durante el gobierno de Macri, que definitivamente después se hicieron, y hoy te permite no solamente ahorrarte la energía que importás, salvo este invierno que vas a tener en los próximos 90 días, problemas en el servicio interrumpible con un incremento en el costo del 47%, que ya se quejan también las empresas, que no solamente no van a tener gas, sino que lo van a pagar más caro. Y en ese contexto, y con 21.000 millones de dólares menos de pérdida de sequía, tuviste un shock externo de casi 35.000 millones de dólares que genera un problema para cualquier economía. Entonces, en este contexto, la verdad que el gobierno de Milei tuvo todas a favor. Tuviste efectivamente un precio mucho más alto de petróleo y gas. Segundo, la estatización de YPF en el 2012 y el descubrimiento de Vaca Muerta durante nuestra gestión lo está recibiendo claramente con las obras que hicimos con gasoducto de Néstor Kirchner. Y todo eso le está permitiendo al gobierno lo que antes era déficit energético, ahora es superávit energético. Pero objetivamente tenés una combinación de aumento de exportaciones y reducción de importaciones producto de que la gente no consume. Y tenés un problema de endeudamiento de las familias, 11,2% de préstamos personales y cerca del 30% de préstamos no bancarizados. Entonces, tenés un problema, tenés precarización laboral, deterioro del salario real, menos 7,5% más o menos en promedio en los últimos 27 meses en salario real de convenciones colectivas, más o menos cerca del 10% te diría, cerca del 20-21% promedio del sector público, pero en algunas provincias, como Chaco, por ejemplo, la caída del salario real del sector público docente, por ejemplo, es menos 31, y sector de salud es cerca de menos 40. Entonces, la gente tiene esta cuestión. Primero, los que tienen empleo, una bruta disminución del salario, principalmente público y después privado también. Segundo, tenés un aumento de costos alevoso. Tercero, tenés manipulación del índice de precio consumidor. Entonces, todo lo que dice el gobierno es una mentira tras otra. Y la verdad es que lo que sufren son los argentinos y argentinas. Y esta es la verdadera historia. Entonces, esta solución, independientemente de las capacidades de acción colectiva que nosotros podemos manifestar y de cómo podemos representar, lo cierto es que en el año 2027 tenemos que ganar las elecciones. Y para eso hay que estar preparado. Hay que unir a la diversidad, tener un buen acuerdo, un buen programa de gobierno y tener un liderazgo que efectivamente en las elecciones nos permita ganar las mismas, tanto en las provincias como en los municipios, como en el Estado Nacional, con el objeto de devolver dignidad al pueblo argentino.
El tema es cómo llegamos, ¿no? Porque la verdad que la situación es tan mala que la gente se empieza a preguntar cómo llegamos y porque ya los sectores empiezan a movilizarse a las calles frente a un gobierno que no escucha. Hemos tenido la movilización universitaria, hemos tenido ayer la movilización del sector salud, que ha sido muy importante. Y por momentos me da la sensación, Coqui, no te quiero comprometer en esto, en tu opinión, pero estamos viviendo una situación parecida a la previa del 2001. Bueno, a ver, esto está ocurriendo. Acá está dibujada la tasa de desempleo, que te dicen 7,5%, pero si vos tomás como mide el INDEC, que es 1 hora por semana trabajado, te consideran ocupado, pero si efectivamente tomás menos de 5 horas de trabajo por semana, en general cerca de 15 puntos tenés ya. O sea, te aumenta la tasa de desempleo, te baja el nivel de salario, pero, por ejemplo, vos citabas el caso de salud. De salud, el gran problema central es que ya cerca de 300.000 personas, no más cerca de 758.000 personas, el dato, son personas que han dejado de tener su obra social. Esa obra social, que a su vez el 80% está en una situación precaria con alto nivel de endeudamiento y un problema de funcionamiento que genera un corrimiento, porque esa gente ¿a dónde va? Al sector público. El sector público tiene cada vez las provincias, que son 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos 9 meses tiene una caída promedio de 6% en términos reales de recursos. Entonces, como las obras sociales no pueden ser atendidas y como también obviamente las prepagas han tenido reducción de aportantes por una razón muy sencilla, porque la gente no puede pagar la cuota, ¿a dónde va la gente? Va la gente al sector público, al hospital público, sea municipal o sea provincial. Y obviamente, como tienen de financiamiento los municipios y las provincias, el problema central es que la verdad es que los niveles de precarización en materia de estructura provincial, cada vez tenés más dificultades para la provisión. Yo te digo, el caso del Chaco es pavoroso. No tenés recursos humanos para atención, ni enfermeros, ni profesionales, no tenés insumos ni medicamentos. El plan Remediar, que eran cerca de 90 medicamentos, efectivamente ya no hay, suspendieron el plan Remediar, suspendieron el plan Sumar, que era un seguro nacional de salud que premiaba efectivamente cumplimiento de metas, ya no lo tenés más. Bueno, te vuelvo a insistir, el tema de PAMI debe 5 meses, el tema de incluir salud para todo el tema de discapacidad, bueno, eso ya es 8, 9 meses. O sea, el problema central de la salud está quebrada. Entonces, la verdad es que esto se va a agudizar con el transcurso del tiempo. Yo recuerdo, yo era jefe de gabinete en el 2002 y después después Néstor y Cristina también, pudimos resolver varios temas de esto con emergencia sanitaria, prescripción de medicamentos genéricos, el plan Remediar, o sea, una cantidad de programas que específicamente fortalecieron las capacidades estatales del sector público para atender las demandas de la sociedad. Bueno, ahora lo que están haciendo es destruir todo, pero esto verdaderamente va a ser un problema cada vez más evidente, y esto lo tenés desde el Hospital Garrahan y su emergencia hasta los hospitales públicos en general, pasando por todos los temas de centro de salud. Y aparte, las prestaciones. Por ejemplo, las obras sociales de las provincias están quebradas. Y lo mismo que yo te dije, 80% de las obras sociales, por un problema de disminución del ingreso salarial y los aportes, también te aumentaron los costos de medicamentos e insumos de una manera exorbitante y te bajaron los niveles de ingreso. Eso quiebra. Yo te digo, en el caso concreto del INSEP, que es de la provincia del Chaco, ya no hay más derivaciones a centros de mayor complejidad relativa porque no les pagan. Por ejemplo, nosotros teníamos un plan de cardiológico, por supuesto era de muy buena calidad, chavo, lo suspendieron, lo pretenden renovar, pero te mienten porque no te atiende nada. Tercero, los pacientes oncológicos se mueren porque tienen un sistema de prestaciones que son absolutamente discontinuos, lo mismo que los pacientes diabéticos. Entonces, lo que está ocurriendo es que la gente se muere. Esta es la verdad de la historia. Hay abandono objetivo de personas por un desfinanciamiento alevoso. Y la verdad es que el ministro de Salud Pública de la Nación brilla por su ausencia. Ayer estuvimos en una larga jornada por la reforma de la ley 26.657 de salud mental. El aumento extraordinario del número de suicidios de adolescentes y adultos es tremendo. El aumento de la tasa de sobremuerte, digamos,
de casi 24.000 casos en el último año, es otro dato objetivo. Cuando hay un retiro manifiesto del Estado, no hay provisión de insumos ni medicamentos, se agudizan los pacientes que son críticos o pacientes crónicos, y obviamente eso desencadena la muerte. O sea, no hay que soslayar el problema y la gravedad del mismo. Sí, sí, es un combo verdaderamente explosivo. Ahora, vos que fuiste gobernador 2 veces de tu provincia. Tres Veces, mirá, 3 veces, me quedé corto. ¿Qué lleva a que un gobernador termine mandando a votar a sus diputados en contra de su propio conciudadano? Lo vimos ayer, por ejemplo, en la provincia de Salta. Sí. El diputado a la mañana dijo, no, voy a votar en contra porque mis conciudadanos están afectados, y a la tarde votó a favor. No, yo la verdad que no hay ninguna explicación de eso, no hay ninguna. Escúchame, votan contra ellos mismos. Claro. El sistema de compensación provisional para las 13 cajas transferidas, para el Chaco le tendrían que corresponder 450.000 pesos, 450.000 millones de pesos en el año, y le van a dar 45.000 y están contentos. Y el resto, ¿sabe quién financia? Bueno, a todos los pacientes oncológicos que no reciben, los pacientes que no están derivados, los pacientes diabéticos, los pacientes cardiológicos. Bueno, eso es el problema que está viviendo la Argentina de hoy. Entonces, este ajuste desmesurado e irracional, porque lo hacen de esta manera, escúchame, los bienes personales no incorporados al proceso económico, que son más de 770.000 contribuyentes en la Argentina, le hiciste un plan para que no te paguen para los próximos 5 años. Entonces vos le bajás el impuesto a los que tienen. Le bajaste 548 millones de dólares a los dueños de embarcaciones, yates, aviones, joyas, pero no le pagás efectivamente a la gente más pobre. Entonces, en tercer lugar, yo te digo, es gravísimo lo que está ocurriendo. Es gravísimo. Pero es gravísimo en serio, porque el problema son las prioridades. Estos tipos no combaten ni la evasión fiscal, ni la elusión fiscal, ni nada, y lo único que hacen es ajustar a los más pobres. Entonces, la verdad es que yo creo que la ciudadanía debe reaccionar electoralmente, por un lado, con conciencia social respecto a la disminución tangible de derechos, y por el otro lado, reconstruir un enfoque de defensa de los propios intereses, porque la verdad es que recordemos que en un balotaje, en segunda vuelta, este muchacho sacó el 56% de los votos. Y segundo, en esta elección del año, del 26 de octubre del año 2025, convalida con cerca del 40%. Entonces, la verdad es que algo también pasa respecto, efectivamente, al comportamiento de carácter social. En la última, Coqui, porque sabemos que está llegando a la reunión del PJ. ¿Cuáles van a ser los temas a tratar allí en el Partido Justicialista? Y entiendo que también la preocupación por la situación de Cristina, ¿no? Exactamente. Bueno, primero, obviamente, siempre la solidaridad y la injusticia que, aparte, es esta causa Cuadernos que se está observando ya lo bochornoso del proceso judicial. Lo de hoy del portero de la casa de Cristina, allí en la calle Uruguay, es vergonzoso para la propia justicia, ¿no? Esto yo lo manifestaba con mucha contundencia el otro día cuando se trataba del pliego del juez Máiquez. Pero la verdad es que independientemente de eso, lo que es una reunión de la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, digamos, para discutir cierta agenda de política exterior, que también hay un mundo en convulsión permanente. Primero una redefinición del nuevo Bolivia. Lo que está pasando en Bolivia es 3 semanas con un conflicto que se agudiza y que obviamente se pretende estigmatizar a Evo Morales como si efectivamente no hay una convulsión social emergente de una situación extremadamente grave. O sea, que acá hay otro problema, tiene que ver con una manifestación social. Estos encuentran siempre el caldo de cultivo. Cuando ellos provocan revueltas populares en otros países financiados por los servicios de inteligencia y financiando a opositores, creen que los mismos métodos golpistas funcionan en todos lados. Y cuando hay rebelión popular es porque definitivamente hay insatisfacción social y este tipo de programas son inviables, como se ha demostrado claramente a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y de la historia. Jorge Coqui Capitanich, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, al contrario, un gran abrazo, Javier, muchas gracias.
No, gracias a vos. El senador nacional, Jorge Coqui Capitanich, que además, por supuesto, fue 3 veces gobernador de su provincia, jefe de gabinete de Cristina, fue además en su momento ministro de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde, así que ha sido un lujo tenerlo en esta tarde para charlar de estas cosas y un poco a la expectativa de que también la clase política esté a la altura de las circunstancias y empieza a dar respuesta, porque si no la respuesta va a ser la calle. Y la calle tiene sus consecuencias. Lo que estamos viendo en Bolivia, la represión, los muertos, la salvajada de un gobierno dispuesto a todo con tal de seguir adelante con su plan de saqueo, la entrega de la soberanía, todas las cosas que están pasando lamentablemente en la Argentina. Y por supuesto el reclamo por Cristina Libre, ¿no? Ahí tenemos una vez más el flyer de Cristina Libre. Lo que pasó hoy en la causa Cuadernos, no sé si se enteraron, fue a declarar a la misma el portero de la calle Uruguay, cuando Cristina vivía ahí en el departamento de la calle Uruguay, el que compartió con Néstor durante tantos años, ahora se mudó a San José 1111, donde está detenida. El portero fue y declaró que fue obligado a decir que había visto valijas y bolsos con dinero pasando por allí, y dijo, la verdad que mentí, y mentí porque me apretaron, me apretó el juez, me apretó el fiscal, me apretó la vecina, esa vecina famosa de Cristina, la famosa vecina gorila, que en realidad era un agente de inteligencia. Me obligaron y me amenazaron con mis hijas. Esto dijo el portero. Yo mentí en el testimonio porque me amenazaron con secuestrar a mis hijas. Es realmente vergonzoso. Esa causa ya mismo debería caerse a pedazos. Así que por eso es importante sostener este eslogan de Cristina Libre y que todo el peronismo y que todo el pueblo argentino lo sostengan y ninguno se haga el distraído. Aquellos que creen que porque Cristina no está en la cancha, entonces ahora les toca a ellos, bueno, les digo que están equivocados. Porque van a partir de un lugar de origen que es absolutamente contrario a la democracia. La proscripción de Cristina no es solamente la proscripción a Cristina y su detención injusta y arbitraria. Es la proscripción a todos aquellos que la queremos votar, a todos aquellos que nos sentimos representados por Cristina. Por eso es un atentado a la propia democracia. Con Cristina detenida y con Cristina proscripta no hay democracia en la Argentina. Métanselo en la cabeza eso, ¿eh? Así que les recomiendo, si no lo vieron, si no lo leyeron, el testimonio del portero hoy del departamento de la calle Uruguay en la causa Cuadernos. Y bueno, se viene el fin de semana largo, el fin de semana con el feriado del próximo lunes, y este sábado vuelven las ferias peronistas, ¿eh? Allí nos podemos encontrar, seguir haciendo catarsis, encontrarnos entre compañeros, llevarse alguna cosita linda de estos emprendedores maravillosos que tiene la Feria Peronista. Este sábado van a estar de 15 a 19 horas en el Centro Cultural Limonero. Esto es en la calle Jerónimo Salguero, 668, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Este sábado 23 de mayo, la Feria Peronista, ustedes la conocen bien, es una verdadera fiesta y un lugar de encuentro de los compañeros. La entrada es gratuita y se colabora con un alimento no perecedero que va hacia los comedores comunitarios. La gran Feria Peronista este próximo sábado 23 de mayo. Bueno, nos estamos yendo, Martincito. Seguimos con la programación de Radio Caput y nuestro relator Nauta Contraataca va a volver a encontrarse con sus oyentes y con sus televidentes a través del canal de YouTube el próximo día jueves. El lunes hacemos un alto en el camino porque es la fecha patria. Gracias, Martín Loza. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz.